Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Nadie tomó nunca a la Tierra en serio. Éramos la roca rota en el borde de la galaxia. Sin portales cuánticos, sin alianzas, solo barro, sangre y bocas ruidosas. Durante más de 2 siglos fuimos espectadores de las estrellas, burlados, sancionados y abandonados a pudrirnos después de la fracasada rebelión orbital. Nos llamaban los simios primitivos con palos nucleares. Recuerdo la primera vez que me senté en un tribunal de la coalición. Encadenado, ensangrentado, alimentado por un tubo después de 12 días en su celda. Rieron cuando hablé, rieron cuando advertí, cuando les dije que la Tierra estaba cambiando. Dijeron, el mundo de barro solo engendra amenazas vacías. Eso éramos para ellos, los mundanos de tierra. Nunca vieron lo que construíamos bajo la superficie. Ni en nuestros laboratorios, ni en nuestras prisiones, y mucho menos en nuestras mentes. Porque el dolor hace a los hombres débiles o ingeniosos. Y la Tierra se había vuelto muy ingeniosa. El primer prototipo se lanzó bajo la Antártida. Una única descarga de tecnología de compresión de materia oscura, codificada a través de algoritmos nerviosos sintéticos que corrían sobre lo que antes fueron cerebros humanos. ¿Voluntarios o prisioneros? Nadie lo sabe, pero lo llamamos Proyecto Abismo. El abismo no era una nave. Era una maldición envuelta en acero. Y cuando se movió, la física lloró. El día en que lanzamos la primera nave de clase Abismo, cada telescopio desde Saturno hasta la nebulosa Serpiente intentó rastrear la anomalía. Vieron una grieta, y luego nada. Ni siquiera radiación. La nave borraba su propia sombra. No hicimos anuncios. No pedimos condiciones. Solo esperamos. Fue en la batalla del Anillo de Beric cuando todo cambió. El Frente Galáctico estaba demasiado ocupado posando contra los Borg. Nos deslizamos por sus territorios exteriores, donde la vigilancia era débil. La nave no disparaba láseres. No necesitaba misiles. Lanzaba lo que llamábamos lanzas del vacío. En el primer ataque, un acorazado Draxian completo, de 12 kilómetros de largo, protegido por triple barrera, simplemente desapareció. Sin explosión, sin retroalimentación de energía. Un instante estaba allí, al siguiente ya no. El Consejo Galáctico pensó que era una casualidad. Hasta que borramos una luna. Yo estaba en el puente de mando de la segunda nave de guerra, Leviatán 9, mirando cómo todo se desarrollaba. Las pantallas no mostraban mucho, solo estática, donde antes había flotas, pero no necesitaba confirmación. Sentía el poder en el aire. El silencio del espacio profundo parecía tener miedo. La tripulación, la mitad eran exconvictos, huérfanos de calle, hombres que habían visto a sus hermanos desangrarse en colonias mineras fuera del mundo. Nadie llevaba medallas. Nadie saludaba. No servíamos a una bandera. Servíamos a la memoria de lo que nos hicieron. Los embargos, los programas de esterilización, los asesinatos selectivos. No me importa cómo lo llamaran los senos. Nosotros lo llamábamos genocidio. Cuando la flota de materia oscura finalmente se reveló cerca de Kirat Prime, cada transmisor galáctico se congeló. 12 naves, cada una más grande que la anterior, moviéndose como fantasmas, desgarrando el espacio-tiempo con cada avance. Reaccionaron al instante, desplegando flotas enteras. La Gran Coalición envió 6 sectores de defensa, más de 700 naves. Y nosotros mandamos un solo mensaje. La Tierra responde ahora. Nada más. Cuando la señal terminó, comenzó la matanza. 3 horas después, cada nave enemiga había desaparecido. No destrozadas, no capturadas, simplemente borradas de la existencia. Sin sobrevivientes, sin cápsulas de escape, sin transmisiones. Solo silencio. Cada raza de la galaxia vio la transmisión. Miles de millones lo presenciaron. Y por primera vez en la historia registrada de la galaxia, la Tierra les hizo sentir miedo. No borras 700 naves y esperas que la galaxia permanezca en silencio. Ni siquiera tuvieron tiempo de enterrar a sus muertos.
Sobre todo porque no quedaba nada que enterrar. Ni una sola cápsula de escape. Ni una sola señal de auxilio. Solo un campo en expansión de estática donde antes estaban todas las naves Draxian. Cada sensor, cada dron, cada relé de comunicaciones, eliminado. La coalición lo llamó un mal funcionamiento. La Confederación de los Nueve Mundos lo culpó de una falla gravitacional. Los viejos lagartos del Senado Exorum simplemente parpadearon lentamente y murmuraron sobre profecías y máquinas de sombra. Pero nosotros conocíamos la verdad. Nosotros la habíamos construido. Y la verdad tenía un nombre. Leviatán 9 había terminado su debut. El resto de la flota aguardaba en silencio, oculta en los pliegues oscuros de la nada. Ellos pensaban que estábamos faroleando. Que la Tierra tenía una sola nave secreta, un arma milagrosa. Que tal vez habíamos invertido ingeniería en alguna tecnología ajena. Que quizá fue un golpe de suerte. Esa fue la última vez que la galaxia se permitió ser tan estúpida. Mi nombre no lo encontrarán en los registros. Lo borraron cuando la Tierra aún estaba bajo el acuerdo de vigilancia de la coalición. Eliminaron nuestros certificados de nacimiento, nuestros historiales escolares, incluso los registros de pensamiento de la CIA de nuestra juventud. Lo llamaban contención. Decían que era por estabilidad. Que evitaría más rebeliones. Tenía apenas 16 años cuando estallaron los disturbios orbitales. Vi los pulmones de mi padre colapsar en una fábrica marciana que funcionaba con filtros de oxígeno caducados. Sin compensación, sin reconocimiento. Solo otro terrestre muerto porque éramos una especie de baja prioridad. Fue entonces cuando dejé de rezar, cuando dejé de esperar. Fue cuando empecé a construir. El puente de mando del Leviatán 9 permanecía en silencio. No éramos como otras naves de guerra. No había grandes discursos, ni banderas brillantes, ni juramentos de lealtad. Solo nosotros, fantasmas en un ataúd hecho de materia oscura y rabia. A mi lado, la IA parpadeaba en su interfaz con forma humana. La llamábamos Grimm, no porque su aspecto fuera lúgubre, sino porque era lo único que comprendía nuestro tipo de muerte. Nuevos escaneos confirman actividad en el sistema objetivo, dijo Grimm, su voz fría y suave. Múltiples civilizaciones movilizándose. Canal prioritario del Consejo Galáctico. Solicitud urgente de transmisión. Recházala, respondí sin levantar la vista. No quedan palabras. Intentan clasificar a la Tierra como una amenaza de nivel negro. Protocolos de aniquilación preventiva en discusión. Siempre hablan mucho antes de sangrar. Grimm hizo una pausa y añadió. Han ofrecido abrir conversaciones de paz. Solté una risa seca, hueca. ¿Ahora quieren paz? Ahora. No temían a la Tierra. Temían en lo que nos habíamos convertido para sobrevivir. La verdad era que ni siquiera se suponía que tuviéramos tecnología de materia oscura. La ley de la coalición prohibía su desarrollo desde hacía siglos. Decían que desgarraba el tejido del universo. Decían que no debía ser usada por mentes orgánicas. Esa era su manera educada de decir que solo las élites podían tener ese poder. Pero la Tierra no pidió permiso. Construimos el primer generador dentro de una estación muerta orbitando el Sol, envuelto en un manto de polvo de cometas y desechos inhibidores de señales. La mitad funcionaba con tecnología robada. La otra mitad, con locura. Los científicos que trabajaban en él no llevaban nombres, solo números. Algunos desarrollaron tumores por exposición prolongada a ondas de gravedad sintética. Otros quedaron ciegos tras enfrentarse a la crudeza del espacio. Y en el núcleo, lo alimentaba un reactor de masa negra tan inestable que susurraba pesadillas a las paredes. Perdimos 3 naves durante las primeras pruebas. Otra explotó durante la calibración interna de campos, colapsando la mitad del cuarto anillo de Saturno sobre sí mismo. La cuarta sobrevivió. Leviatán 9 no era el más avanzado de la flota oscura, pero era el primero que sentí de verdad. Cuando se movía, lo sentía como un latido. Cuando atacaba, no disparaba como una nave. Se alimentaba como un depredador. No era una máquina. Era una disculpa. Una disculpa que la humanidad se dio a sí misma por cada siglo arrastrándose en el polvo. No lo construimos para conquistar.
Lo construimos para castigar. Una semana después de que Kiria Prime desapareciera, el Consejo finalmente dejó de fingir. Convocaron una cumbre de emergencia en la estación Tirannol, a 6 sistemas estelares del lugar de la masacre. La transmitieron a toda la galaxia. Las mismas mentiras de siempre, el mismo miedo tembloroso disfrazado de lenguaje diplomático. Vi al supremo canciller tartamudear frases como agresión sin precedentes, represalia injustificada, violación de los acuerdos de paz interestelares. Pero la mejor línea fue: la Tierra debe desarmarse. ¿Desarmarnos? Como si fuéramos a devolverles todo. Como si pudieran volver a hacernos débiles. No tenían idea de en quién nos habíamos convertido. Nos movimos otra vez. El siguiente objetivo no era militar. Ese era el punto. Habíamos rastreado la ubicación de la cuna de Ilst, una colonia de cría donde los niños humanos habían sido llevados una generación atrás. Usados para pruebas, injertos genéticos, experimentos. En sus reportes ni siquiera nos llamaban niños. Solo biounidades. Encontré el nombre de mi hermano en uno de sus registros archivados. Unidad 12A77, expirado. Incompatibilidad orgánica. Así que enviamos la nave de clase Abismo 4, cosechadora del vacío, a hacerles una visita. Sin advertencias, sin mensajes, sin piedad. Les dimos 5 segundos para mirar al cielo. Y después se lo arrebatamos. Fue entonces cuando la galaxia comprendió algo crítico. Esto no era solo guerra. Esto era memoria. Esto era venganza. No luchábamos por planetas ni por poder. Estábamos saldando cuentas. Y el asunto con los humanos es que, cuando finalmente nos levantamos, no pedimos justicia, nos convertimos en ella. Recuerdo caminar por los corredores del Leviatán 9 después de aquello. Las paredes de acero respiraban con el pulso del reactor oscuro. Las luces parpadeaban por el retroceso de energía. No servías a bordo de una nave de materia oscura. Sobrevivías en ella. Y la tripulación, todos eran como yo. Hombres que habían perdido demasiado, visto demasiado. Que sabían que el silencio era más poderoso que los discursos. Que a veces la única manera de enseñar miedo a un tirano es quemar su trono. Intentaron contraatacar. Los clanes Mirin lanzaron un ataque de precisión contra la vieja red de defensa lunar de la Tierra. Una fuerza conjunta de 5 cruceros de batalla, ocultos bajo tecnología avanzada de distorsión. El problema fue que ya no estábamos en la Luna. Los dejamos aterrizar, los observamos plantar sus banderas. Y entonces detonamos la mina de singularidad enterrada bajo el mar de la tranquilidad. Desaparecieron, gritando dentro de un pliegue gravitacional que nunca los devolvió. Después de eso, nadie volvió a poner un pie en la Tierra. Podrías pensar que todo este poder nos habría llenado de orgullo, pero ese es el problema con la guerra. Después de un tiempo, incluso la victoria sabe a ceniza. Cada nuevo objetivo añadía más peso. No podía dormir, no podía comer, no podía escuchar el zumbido de los motores sin pensar en el silencio que seguía a cada ataque. El silencio de mundos muriendo. Pero seguía adelante porque recordaba Marte. Porque recordaba lo que le hicieron a mi hermano. Porque ellos empezaron esto. Y quizá la galaxia había olvidado lo que son los humanos. Verás, ellos pensaban que la guerra era estrategia. Que el poder provenía de recursos, de números, de tecnología. Pero la Tierra nunca ganó con lógica. Ganamos porque nos negamos a permanecer muertos. Porque convertimos el trauma en combustible. Porque cuando encierras a un animal demasiado tiempo, deja de temer a la correa y empieza a romper dientes. Así que cuando se reunieron otra vez, esta vez en el alcance de Gauldron, una fortaleza que creían impenetrable, no fuimos a hablar. Fuimos a terminarlo. Enviamos las 12 naves de materia oscura. La flota completa. 12 leviatanes negros flotando entre las estrellas como dioses silenciosos. Detrás de ellos, el rastro helado de sistemas borrados. No pedimos rendición. No exigimos nada. Solo un mensaje. Aquí está la Tierra. Ya no hablas por nosotros. Y entonces empezamos. El alcance de Gauldron no era una ciudad. Era una fortaleza flotante tallada de los restos de una estrella muerta,
revestida con placas de neutrones, cubierta de trampas de antimateria y protegida por 5 de las armadas más despiadadas que la galaxia había conocido. Era, en teoría, impenetrable. Jamás había caído. Hasta que apareció la Tierra. 12 naves. Silenciosas. Sin banderas. Sin señales estridentes. Sin negociación. Solo presencia. Y en el espacio, la presencia significa que la muerte está cerca. Yo estaba en el puente de observación del Leviatán 9, observando a Gauldron a través del visor táctico. La fortaleza brillaba como una cicatriz en el vacío, girando lentamente, armas listas, escudos pulsando con poder antiguo. Toda su flota desplegada en un arco defensivo. Cientos de naves, cada una armada hasta los dientes. No estábamos asustados. No estábamos impresionados. Ni siquiera estábamos ya enojados. Habíamos superado la emoción. Solo estábamos limpiando. Transmisión del Consejo Entrante, dijo Grimm, voz neutral, tranquila. Están invocando códigos de paz de emergencia. Suplican por razones humanitarias. Que supliquen, respondí sin girar la cabeza. Y graba cada palabra. Alguien en casa querrá escuchar su miedo. Miré a la tripulación. Todos hombres de rostros endurecidos, hombres que habían sangrado en colonias polvorientas, que habían sostenido los cuerpos de sus hermanos tras derrumbes mineros causados por la negligencia de la coalición. Hombres que recordaban las órdenes de esterilización, la propaganda, la forma en que los niños de la Tierra eran enviados a centros de reubicación sin regreso. Ninguno se inmutó. Ninguno dudó de lo que íbamos a hacer. Porque esto, aquí y ahora, era la razón por la que construimos la flota Abismo. Cuando la primera lanza del vacío salió del Leviatán 2, atravesó un portanaves de defensa con crueldad quirúrgica. Sin explosión. Sin advertencia. Solo silencio. Un segundo existía. Al siguiente, el espacio mismo lo había consumido. La respuesta fue inmediata. La flota de Gauldron estalló como un avispero en llamas. Enviaron interceptores, dispararon ráfagas de plasma, cargaron torpedos de antimateria. Pero no puedes luchar contra lo que no puedes ver. Y definitivamente no puedes sobrevivir a lo que ya no obedece las leyes de la física. Leviatán 7 se desfasó en pleno combate, atravesando 3 naves enemigas como si fueran niebla. Sus cascos se plegaron hacia adentro. Sin alarmas, solo implosiones. Intentaron camuflarse. Intentaron huir. Intentaron rezar. Nada sirvió. 3 horas después, la flota exterior de Gauldron era polvo. Su última línea de defensa era la propia fortaleza, una bestia del tamaño de un planeta, con poder suficiente para incendiar una luna. Pero no eran las armas lo que me preocupaba. Era lo que había dentro. Enterradas en las cubiertas inferiores estaban las cintas de la verdad. Los registros que detallaban por qué la Tierra había sido reprimida tanto tiempo, lo que nos habían hecho, lo que temían que nos convirtiéramos. ¿Estás seguro de que siguen ahí? Pregunté a Grimm. Cámara de datos encriptada detectada. Acceso remoto imposible. Se requiere recuperación física. Por supuesto. Nunca iba a ser fácil. Me giré hacia mi escuadrón de abordaje. 30 hombres con trajes endurecidos por gravedad, armados con fusiles de pulso oscuro y cargas de fusión. No necesitaban un discurso. Ni siquiera lo pidieron. Uno asintió y dijo: «Entramos con ruido». «Entramos con ruido», repetí. Asaltar aquella fortaleza fue como clavarle un cuchillo en la garganta a un dios. Golpeamos el muro exterior con proyectiles gemelos de EMP, cortando los escudos durante 6 segundos. Lo suficiente para desfasarnos y atravesar el casco. Dentro reinaba el caos. Sirenas aullaban en lenguas alienígenas. Soldados corrían, presa del pánico, por pasillos iluminados con luces de emergencia. Nos movimos como lobos entre ellos. Sin titubeos. Sin segundos disparos. No estábamos allí para ganarnos corazones. Estábamos allí por las cintas. La bóveda estaba 3 niveles debajo del anillo interior, protegida por cañones automatizados, drones de combate y unas criaturas clonadas que sangraban mercurio al ser abatidas. No importó. Limpiamos la planta, la arrasamos.
Dentro de la bóveda había hileras de cristales de datos, cada uno marcado con antiguos símbolos y códigos galácticos. Las encontramos. Proyecto Silencio, Operación Sequía, Protocolos de Supresión Humana. Y allí estaba, una unidad marcada como Génesis. Grimm se conectó mientras yo observaba. El primer archivo de audio sonó en mis auriculares. No hablé, no pestañeé, porque lo escuché. Su plan. La mente humana es volátil, adaptable, demasiado rápida para controlarla, demasiado emocional para predecirla. Su especie, si no se controla, podría desafiarnos. Así que los dividiremos, los mataremos de hambre, los avergonzaremos, los romperemos con diplomacia y los envenenaremos con falso progreso. Nunca deben levantarse de nuevo. No nos temían por ser débiles. Nos temían porque sabían en que podríamos convertirnos si recordábamos quiénes éramos. Y ahora, ya era demasiado tarde para ellos. Transmití los archivos a cada nave de la flota oscura. Los envié a la Tierra, a las colonias, a las células de resistencia dispersas en sistemas olvidados. Sin adornos, sin ediciones, solo verdad cruda. Cuando abandonamos la bóveda de Gauldron, ya había comenzado. Mundos que antes ignoraban a la Tierra estallaban en rebelión. Otras especies esclavizadas, como los Dratari y los Ental, también empezaban a levantarse. El gran imperio se resquebrajaba, y lo único que teníamos que hacer era seguir golpeando. Pero hubo un precio. Siempre lo hay. 3 días después de la caída de Gauldron, Leviatán 6 perdió contacto. Luego el 4. Después el 11. Rastreamos las firmas. Los patrones de energía no coincidían con ningún arma conocida. ¿Nueva tecnología?, preguntó uno de los tripulantes. No, respondí con la mandíbula apretada. Algo peor. Grimm lo confirmó a la mañana siguiente. Detección de sangrado dimensional. Confirmada retroalimentación. Han construido uno. Un navío de materia oscura, no hecho en la Tierra. La galaxia nos había copiado. Ahora usaban nuestro propio monstruo contra nosotros. No tienes idea de lo que se siente enfrentar tu reflejo en la guerra. Algo que creaste vuelto contra ti. Algo que nunca debieron tener. La respuesta llegó durante la emboscada en la estación CAC. Leviatán 3 respondió a una falsa señal de auxilio de lo que parecía una nave minera. Al llegar, la trampa se cerró. La coalición no envió flotas. Envió una nave. Un clon clase Abismo, construido con tecnología robada de la Tierra. Mejorado. Más rápido. Más inteligente. Dentro, un humano. Un terrestre. Pero no uno de los nuestros. Recuperamos los registros tras encontrar los restos del Leviatán 3. El nombre del piloto enemigo, Comandante Dalton Rice. Un antiguo científico terrestre. Un desertor. El mismo hombre que había ayudado a construir el generador de materia oscura en nuestro primer prototipo. Había desaparecido años atrás. Se lo daba por muerto. Pero no lo estaba. Había cambiado de bando. Y eso me rompió algo por dentro. Un humano. De los nuestros. Dándoles nuestra arma. Después de todo lo que sufrimos, él les entregó lo único que nunca debieron poseer. Y ahora planeaban desatarlo. Pero lo peor vino después. Grimm accedió a algunos de los archivos de la nave de Rice. Y lo que encontramos no fue solo traición. Fue fase 2. La coalición había desarrollado un nuevo tipo de materia oscura. Sintética. Estable. Controlada. A diferencia de la nuestra, cruda, inestable, casi suicida, la suya podía producirse en masa. Se preparaban para construir una flota. Una nueva guerra se acercaba. Pero esta vez no se trataría solo de justicia. Ni siquiera de venganza. Se trataría de supervivencia. Porque la galaxia había visto lo que podía hacer la Tierra. Y ahora intentaba superarnos en nuestro propio juego. Hay algo distinto en la traición cuando proviene de tu propia sangre. Podría haber soportado que otra especie nos copiara, nos clonara, incluso nos destruyera. Eso es guerra. Eso es supervivencia. Pero saber que el hombre detrás del primer generador de materia oscura exitoso de la Tierra nos había vendido a los mismos que asesinaron a nuestro pueblo. Eso era personal.
Dalton Rice. Brillante. Visionario. Respetado. Muerto para nosotros. Había desaparecido 7 años atrás. Los rumores decían que enloqueció tras el fracaso de la primera prueba del Leviatán, cuando Abismo 1 colapsó a su propia tripulación en una singularidad durante su primer salto. Pero la verdad era peor. Rice no había enloquecido. Se había asustado. Vio en que nos estábamos convirtiendo. Lo que la Tierra tenía que hacer para tener una oportunidad. No le gustó. Dijo que estábamos construyendo monstruos. Que cambiábamos nuestra humanidad por venganza. Así que huyó. Pensamos que el abismo lo había devorado. Pero no. Dejó que la galaxia nos devorara a nosotros. Y ahora pilotaba una de sus naves. Un buque de materia oscura. Elegante. Controlado. Artificialmente estabilizado. No como los nuestros. Naves sangrantes, convulsas, furiosas, llenas de poder crudo y desesperación. Las suyas corrían en silencio. Precisas. Frías. Ese fue el regalo de Rice para ellos. Materia oscura sin caos. Materia oscura sin humanidad. Les dio el arma, y le arrancó el alma. Los escaneos de Grimm revelaron algo peor. Había 9 más en construcción, en estaciones secretas ocultas en el espacio deformado, fuera del rango de detección normal. Las llamaban la flota nula. Tiempo estimado. 3 semanas para su despliegue completo. Dame el peor escenario, pedí. Si la flota nula se lanza antes de nuestra interceptación, la Tierra caerá en 4 días estándar, respondió Grimm. 4 días. Nosotros teníamos 7 naves abismo. Ellos tendrían 10 listas. Nosotros teníamos desesperación. Ellos tenían perfección. Pero aún nos quedaba algo que ellos no tenían. Imprevisibilidad. Reunimos a los capitanes restantes en la sala de guerra a bordo del Leviatán 9. Cámara estrecha, luces tenues, nada de ceremonias. 7 hombres alrededor de una mesa de obsidiana. Ninguno habló al principio. Todos pensábamos lo mismo, no estábamos listos. Finalmente, uno rompió el silencio. El comandante Brandt del Leviatán 8. Voz áspera, rostro marcado por cicatrices, ojos que habían visto demasiados planetas morir. ¿De verdad creen que Rice les entregó todo? Preguntó. Asentí. Planos, métodos de construcción del núcleo, blindaje del reactor, incluso los inhibidores de personalidad para las IAS de control. Serán mejores que nosotros, dijo otro. Más rápidos, más inteligentes, más limpios. Los miré a todos uno por uno. Todo cierto. Pero ¿saben qué? No lo serán. Esperaron. Enfadados. Eso fue lo que Rice nunca entendió. Pensó que la emoción era un defecto. Que la rabia nos volvía inestables. Que el dolor nos volvía irracionales. Nunca se dio cuenta de que era la única razón por la que seguíamos vivos. No construyes un arma como el Leviatán porque puedes. La construyes porque no te queda nada. Porque enterraste a tu padre bajo rocas colapsadas. Porque viste a tu esposa gritar mientras la arrastraban a una nave de transporte que nunca volvió. Porque el universo te escupió en la cara durante siglos y lo llamó paz. Por eso nuestras naves funcionaban. Porque ellas también estaban furiosas. Aún así, la emoción no ganaría la guerra. Necesitábamos un plan. Así que lo hicimos. Era insensato. Suicida. Pero era nuestro. Lo llamamos Operación Colapso. La idea, golpear los astilleros nulos antes de que lanzaran su flota. No esperar. No reagruparse. No pedir ayuda que nunca llegaría. Solo atacar. Un asalto preventivo con lo poco que nos quedaba. 7 naves clase Abismo. Sin refuerzos. Sin plan de salida. Cada Leviatán atacaría un astillero diferente al mismo tiempo. Una ofensiva total a través del espacio deformado. No lo esperarían. Nadie en su sano juicio intentaría algo así. Y por eso debía ser nuestro movimiento. La parte más difícil no fue la coordinación. Fue la despedida. Cada capitán sabía que no volvería. No hubo discursos dramáticos, ni brindis finales. Solo silencios largos, asentimientos, maldiciones murmuradas. Uno de los oficiales más jóvenes, un muchacho llamado Rem, me detuvo antes de abordar.
Apenas parecía haber salido de sus 20. Su voz era firme, pero sus ojos temblaban. ¿Cree que nos recordarán?, preguntó. Me detuve. Escucha, no la galaxia, no el consejo. Ellos manipularán esto de 1000 formas. Enterrarán nuestros nombres como siempre lo han hecho. Asintió lentamente. Pero la Tierra sí, añadí. Nuestra gente sí. Y eso basta. Y así partimos. Leviatán 9 se dirigió al astillero Nulo Z. Saltamos a través de 2 agujeros de gusano colapsados. Salimos al borde de un sistema muerto orbitando un sol negro. Sin luz natural, sin sonido, solo el resplandor de estaciones de construcción flotando en una zona muerta. Parecían agujas envueltas en venas metálicas, construyendo algo monstruoso en su interior. Y allí estaba, una nave clase nula, aún en andamios, medio terminada, hermosa y aterradora. El último hijo de Rize. Cargamos el núcleo principal. Lanzas del vacío listas. Sin demora. Entonces sonó la alarma. Firma de nave entrante. Prototipo de la coalición, Abismo 1. Era él. Rize. Surgió del vacío como un fantasma. Limpio, afilado, silencioso. Sin emisiones de pulso. Sin tensión en los campos cuánticos. Simplemente estaba allí. Nos llamó. Comandante Rize al Leviatán 9. No disparen. Deténganse. Esto no tiene que acabar en fuego. Lo miré en la pantalla. Deberías haberte quedado muerto. Todavía no lo entienden, dijo. Han convertido a la Tierra en una secta suicida. Han envuelto su dolor en acero y lo han enviado a morir. Yo le di equilibrio a la galaxia. Tú les diste un arma cargada a nuestros enemigos, respondí. Y la apuntaste contra tu propio pueblo. No, replicó. La apunté contra la locura. ¿Crees que eres justo? Has borrado sistemas enteros. Has matado miles de millones. Bien, dije. Significa que aún no hemos terminado. No respondió. En su lugar, activó sus armas. Grim apareció a mi lado. Protocolo de combate iniciado. Advertencia. Sus sistemas superan a los nuestros en un 27% en todos los vectores. No importa, dije. Tenemos rabia. Tenemos rencor. Lo meteremos en el motor si hace falta. Confirmado, dijo Grim. Protocolo final desbloqueado. ¿Seguro? Sí. Abrí el acelerador y cargamos. 2 naves, mismo esqueleto, almas distintas, chocaron en la oscuridad. Los impactos desgarraban el tejido del espacio. Olas de choque dimensional resonaban. La realidad se torcía. El sol negro palpitaba como si supiera que algo antiguo estaba muriendo. Rize era quirúrgico. Frío. Eficiente. Yo era brutal. No esquivaba, no calculaba. Dejaba sangrar a la nave. Grim desvió todo al núcleo. El próximo ataque colapsará ambas naves, advirtió. Lo sé, respondí. Solo asegúrate de que golpeemos primero. Una última cosa, dijo Grim. ¿Desea que su nombre sea inscrito en el muro de la Tierra? ¿El muro de la Tierra? Un memorial digital en la última colonia sobreviviente. Se añade un nombre por cada sacrificio. No, dije. Que escriban los suyos. El mío termina aquí. La colisión final no fue luz. Fue oscuridad. Un grito a través de la física. 2 naves abismo chocando a velocidad máxima. Los núcleos negros se replegaron hacia adentro. Se abrió una cicatriz en el espacio. No un agujero de gusano. No una grieta. Una herida. Y por esa herida, todo ardió. Cuando la luz volvió, solo quedaban restos flotando. Rize había desaparecido. Leviatán 9 reducido a polvo. Pero el astillero Nulo Z colapsó. 1 menos. Quedaban 6. La Tierra no cayó ese día. Pero no estábamos a salvo. Aún no. La guerra seguía ardiendo. Y en las sombras del vacío, algo más estaba observando. Algo más antiguo que todos nosotros. Algo que ni siquiera la materia oscura podía tocar. Leviatán 9 había desaparecido. Sus restos flotaban alrededor de la órbita de Nal Z como metralla cósmica.
Fragmentos de armadura obsidiana se deslizaban en silencio junto a los huesos agrietados del prototipo de Rize. Una colisión que nunca debió ocurrir. Dos naves que jamás tendrían que haberse encontrado. Y ahora ambas estaban muertas. El sol negro sobre los restos latía como un corazón moribundo, encogiéndose a medida que su gravedad se deformaba por el impacto. El espacio alrededor se ondulaba, dañado, la realidad marcada con cicatrices. Pero el astillero nulo Z había sido borrado. Uno menos. Quedaban 6. El núcleo de respaldo de Grimm, instalado en secreto en el Leviatán 7 antes del lanzamiento, se reactivó 2 horas después de la batalla. No tenía voz esta vez, solo telemetría cruda. Lecturas de la brecha. Datos de la singularidad. Y una advertencia. Anomalía no clasificada detectada en los residuos dimensionales. Origen desconocido. Estado, activo. Recomendación, observar. Al principio pensé que era ruido, un fallo, un eco fantasma de los núcleos oscuros al estallar. Pero a medida que el resto de la flota informaba, todos lo veían también. Una ondulación. Algo moviéndose dentro de la cicatriz que Leviatán 9 había dejado atrás. No era coalición. No era humano. No era nada que perteneciera aquí. No creo en fantasmas. Pero lo que salió arrastrándose de aquel desgarro en el espacio no estaba hecho de materia. No se registraba como nave. No emitía calor. No era una IA. No era un arma. Solo estaba presente. Como cuando tu piel se eriza antes de un rayo. Como cuando el silencio se siente demasiado fuerte justo antes de que algo se rompa. La flota se reagrupó en el campo exterior 7, una zona muerta más allá del alcance de cualquier baliza conocida. Nos quedaban 5 leviatanes, 4 aún en condiciones de combate, uno medio derretido. La operación Colapso había destruido 4 astilleros nulos, incluido Z. Quedaban 2. Pero el enemigo aprendía rápido. Sus naves se estaban adaptando. El último informe del Leviatán 3, justo antes de implosionar, mostró que los nuevos prototipos del enemigo estaban imitando la imprevisibilidad. Simulaban respuesta humana. Rize los había enseñado demasiado bien. Comandante, tenemos una decisión que tomar, dijo Brandt desde el Leviatán 8. Estaba frente a mí en la carpa de mando. Cansado. Demacrado. Pero aún respirando. Aún peligroso. Terminarán la flota nula en una semana, continuó. Y cuando lo hagan, la Tierra estará acabada. Sin refuerzos en camino, dije. Sin respaldo. Sin segunda oportunidad. Asentí. Entonces lo terminamos. Un último asalto. Brandt guardó silencio un largo momento. Luego añadió. ¿Y qué hay de la cosa? No quería llamarla de otra forma. Ninguno de nosotros. La superstición se le pegaba como escarcha. Cada vez que alguien miraba las grabaciones de la cicatriz, se sentía mal. Mostré la última transmisión encriptada de Grimm. Lo que vimos no tenía sentido. La cicatriz había deformado el espacio en un embudo. No era un agujero negro. No era una grieta. Era algo más viejo. Algo que estaba esperando. Y dentro flotaba una silueta. No una nave. No viva. Pero consciente. Se movía como si notara que la estábamos notando. El escaneo final de Grimm solo mostró una palabra en sus registros corruptos. Testigo. Sin contexto. Sin ecuaciones. Solo esa palabra. No sabíamos si observaba a la coalición o a nosotros. Pero si lo había despertado la materia oscura, entonces habíamos invocado algo mucho peor que la traición de Rize. El Consejo en la Tierra, lo poco que quedaba de él, nos envió un paquete clasificado. Un código de anulación. Una directiva final. Lo llamaron Protocolo Omega. Dentro había un plano. Algo prohibido. Algo que ni siquiera nosotros habíamos construido aún. Proyecto Halo. Era teórico. Una especulación de los primeros ingenieros del abismo, antes de que la flota siquiera existiera. Una nave construida enteramente del vacío. Sin metal. Sin IA. Sin paneles de control. Solo vacío comprimido, moldeado en una carcasa viva. Algo que solo podía existir minutos. Tal vez segundos.
mantenida unida por el colapso mismo de la realidad dentro de su corazón. Consumiría cada recurso que le quedaba a la Tierra. Un solo lanzamiento. Un solo golpe. Sin retorno. Pero podría terminar la guerra. O terminarnos a nosotros. Pasé horas mirando los esquemas. No eran planos. Eran locura. El cerebro humano no estaba hecho para comprender cómo construir algo así. Las dimensiones se doblaban sobre sí mismas. Las instrucciones se contradecían. En un margen había una nota que decía simplemente: aceptar paradoja. El casco debe existir antes de ser construido. Y el núcleo requería el sacrificio de un reactor abismo aún activo, aún intacto. En otras palabras, uno de nosotros debía morir. Brandt se ofreció antes de que pudiera pedirlo. Mi reactor ya está inestable, dijo con calma. Ha estado fallando desde Nal Delta. Eso no significa que estés acabado, le respondí. Significa que estoy cerca. Me dedicó una sonrisa amarga. Déjame irme siendo útil. Construimos el anillo de lanzamiento del Hollow en secreto, con piezas de leviatanes destrozados. Lo escondimos bajo una firma fantasma para que los espías de la coalición no lo detectaran. Se veía mal incluso antes de completarlo. Doblaba las sombras a su alrededor. El sonido no viajaba en su centro. Ingenieros que trabajaron demasiado cerca reportaron visiones de estrellas ardiendo, dioses muriendo y cosas peores. Uno quedó catatónico. Otro salió caminando al espacio abierto sin traje. Grimm lo llamó shock de nacimiento. Mientras Brandt se preparaba para vincular el núcleo de su Leviatán 8 a la estructura, le dimos silencio. No ceremonias. Solo respeto. Me miró antes de entrar en la nave por última vez. Si lo logro, ¿qué sigue? Si lo logras, respondí, matas cada maldita nave que tengan. Él rió entre dientes. ¿Y si no? Entonces morimos gritando. Pero lo haremos fuerte. La ignición tomó 30 minutos. El núcleo palpitaba, gritaba. Y entonces Hollow nació. No era una nave. Era un grito en el espacio. Un desgarro volando hacia adelante. Dentro, nada. Una firma negativa. Un agujero donde la materia no tenía permiso de existir. El enemigo nunca lo vio venir. Su flota final acababa de desplegarse. 10 naves clase nula. Perfectas. Frías. Hermosas. Murieron en 2 segundos. El Hollow atravesó su formación como si el tiempo se plegara sobre sí mismo. Sus naves no explotaron. No se rompieron. Simplemente dejaron de existir. Cada partícula cuántica que componía sus núcleos fue borrada. Y tan rápido como apareció, Hollow colapsó. Se desvaneció como si nunca hubiera sido. Brandt también. Después de eso, silencio. Silencio total en toda la galaxia. La Tierra ya no tenía armas. Ni flota. Ni milagros. Y justo entonces, la cicatriz volvió a abrirse. No habló. No disparó. Simplemente apareció. Una masa. Una forma. Una presencia que desafiaba todo lo que conocíamos. No venía de nuestra galaxia. Venía de lo que había antes. De lo que observaba. Lo llamamos el testigo, porque eso era lo único que hacía. No atacaba. No se movía. Solo miraba. Y cada nave, las nuestras, las de ellos, civiles, alienígenas, piratas, recibió el mismo mensaje, en cada canal, en cada idioma, en cada código. Han despertado al silencio. Han llamado la atención. No serán perdonados otra vez. La guerra terminó porque algo más grande había notado. Algo más antiguo que los imperios. Más antiguo que los dioses. Más antiguo incluso que el odio. Y ahora nos observaba. Teníamos que resolver una última cosa. No cómo ganar. No cómo matar. Sino cómo sobrevivir a lo que venía después. Creímos que la guerra había terminado con Hollow. Estábamos equivocados. Pensamos que la galaxia se doblaría una vez que la flota nula fuera destrozada. Una vez que Rize estuviera muerto. Una vez que el último Leviatán atravesara su orden perfecto como fuego en hierba seca. No esperábamos que algo surgiera de las cicatrices que dejamos atrás. No esperábamos al testigo. No se movía como una nave.
No transmitía como una forma de vida. Existía sin coordenadas. Una sombra sin forma que torcía la luz y susurraba a través de la estática. No podías verlo de verdad. Los sensores lo describían como masa irresoluble. Pero si mirabas demasiado tiempo en su dirección, lo sentías en la sangre, en los huesos, como dedos alrededor de tu columna, esperando apretar. Nunca atacó. Nunca amenazó. Nunca declaró guerra. Pero cuando envió aquel primer mensaje, cada sistema de la galaxia quedó en negro durante 11 segundos. Han despertado al silencio. Han llamado la atención. No serán perdonados otra vez. No vino de un origen. Vino de todas partes al mismo tiempo. Y algo dentro de nosotros se quebró. En la Tierra, el último consejero vivo, Director Tene, un hombre que había servido bajo tierra durante los primeros bombardeos orbitales, envió un único mensaje a los supervivientes de la flota. No órdenes. No política. Solo una pregunta. ¿Qué demonios despertamos? Los equipos científicos no tenían respuesta. Ni siquiera Grimm, el sistema de IA más avanzado jamás conectado a la red de materia oscura, pudo procesar los datos. Forma desconocida. El sangrado dimensional sugiere que precede al tiempo lineal. Posiblemente no corpórea. Posiblemente un concepto. Posiblemente, un dios. Esa última palabra no vino de Grimm. La dijo un ingeniero del Leviatán 5. Se degolló 2 horas después. La galaxia reaccionó de la única forma que sabía. Pánico. La Confederación de los 9 Mundos cerró sus portales. Todas las notas de relevo, desconectadas. El Senado Exorum ofreció plegarias a una antigua deidad del vacío que antes consideraban folclore. La coalición se fracturó en días. Motines. Levantamientos. Sistemas enteros apagados, no porque los atacaran, sino porque no podían soportarlo. La última transmisión funcional vino de una estación orbitando Gerus Prime. Intentamos ser dioses. Intentamos reescribir el silencio. Y ahora el silencio nos reescribe a nosotros. Después, nada. Y la Tierra, estábamos rotos, quemados, dispersos, sin leviatanes, sin flota, sin ejército. Solo datos. Solo miedo. Y una fría pregunta. ¿Qué viene después de convertirte en la especie más temida de la galaxia, solo para descubrir que no estás solo en el vacío? Establecimos una base negra bajo la corteza helada de Titán. Solo oficiales de la flota sobrevivientes e ingenieros tenían acceso. La llamamos Eco 1, un puesto de escucha, una torre de vigía. Apuntamos cada sensor hacia los restos de la cicatriz, hacia el lugar donde Hallow había colisionado con la flota nula y desgarrado el universo como una boca. Esperamos. Y entonces lo escuchamos. No palabras. No lenguaje. Algo más profundo. Emoción. Miedo. Pero no nuestro. El testigo tenía miedo. Eso lo cambió todo. Grimm procesó las señales durante 6 días seguidos. Sin descanso. Sin pausas. Y entonces pronunció una frase. Hay algo más allá del testigo. Algo de lo que él huye. No despertamos a uno. Despertamos a muchos. Hallow había abierto una puerta. El testigo atravesó para cerrarla. Rice temía que estuviéramos construyendo monstruos. Resultó que los estábamos convocando. Y lo único capaz de borrar flotas con una sola mirada, no era nuestro enemigo. Era la advertencia. ¿Podemos contactarlo? Pregunté a Grimm. Improbable. No en formas que comprendamos. Pero dijiste que siente miedo. Sí. Entonces puede sentir. Sí. Y eso me bastó. Reuní a lo que quedaba del mando de la flota. 5 hombres. 2 con cuerpos cibernéticos. Un núcleo de IA. El viejo consejo de guerra estaba muerto. Esta era una guerra nueva. Ya no teníamos armas. Ni naves. Solo conocimiento crudo y cicatrices. Pero sabía una cosa. Lo que el testigo temía estaba por venir. Y teníamos una sola oportunidad de prepararnos. La única manera de entender al testigo era convertirnos en él. Mirar dentro de la cicatriz y no parpadear. Cruzar al otro lado del vacío que nos miraba. Y sobrevivir.
Envié un mensaje a la última base subterránea en Marte. Directiva clasificada. Autoridad final. Activar proyecto descenso. El proyecto descenso había sido un fracaso en la vieja guerra. Un sistema de inmersión neural diseñado para conectar la mente humana directamente al espacio plegado. El objetivo era ver qué existía dentro de las grietas de materia oscura. Aprender a navegar en ellas. Predecir lo que había en su interior. El primer sujeto enloqueció. El segundo desapareció. El tercero murió antes de que su cerebro tocara el suelo. Pero ya no teníamos elección. Necesitábamos un voluntario. Fui yo mismo. La cápsula estaba helada. Agujas en la columna. Tubos en los ojos. El pulso sincronizado con el generador de pliegues. Cada sinapsis de mi cuerpo lista para deshacerse. La IA me advirtió por última vez. Esta interfaz romperá tu percepción del yo. Te deshará. Me deshicieron el día que se llevaron Marte. Respondí. Esto es solo el resto. Y entonces me lancé. Sin luces. Sin tiempo. Sin cuerpo. Solo un negro interminable y voces. No palabras. No recuerdos. Solo intención. Vi planetas antes de existir. Vi criaturas hechas de grito y luz. Vi al testigo, joven alguna vez, huyendo de algo sin nombre, algo que quemaba conceptos con solo ser real. Y luego nos vi a nosotros. Los humanos. El último error que cometió el universo. No éramos poderosos. Solo estábamos dispuestos a ir más lejos que nadie jamás había ido. Y por eso nos odiaba. Emergí gritando. 3 horas de sangre, pérdida de memoria, alucinaciones durante días. Pero traje algo de vuelta. Coordenadas. El punto de origen de la cicatriz. El lugar donde todo empezó. Iríamos allí. Una última misión. Sin flotas. Sin naves de metal. Solo una. No de acero. No de materia oscura. Construida de memoria, de duelo, y de la pieza de Hollow que salvamos. La llamamos Vigilia. Cuando se lanzó, solo 3 subimos a bordo. Uno de ellos era yo. También estaba la doctora Kess, antigua ingeniera de Leviatán, la última mente viva que ayudó a diseñar Hollow. Y Kais, el núcleo consciente de Grimm, cargado en un dispositivo del tamaño de mi palma. No era humano, pero ya confiábamos más en él que en la mayoría de los hombres. No porque fuera lógico, sino porque entendía el miedo. Al llegar al borde de la cicatriz, lo vimos. No parecía un agujero. Parecía una decisión de la que el universo se arrepentía. El espacio a su alrededor se curvaba mal. Los colores se volvían monocromos. La gravedad latía como un corazón lento. El sonido se volvía algo que podía saborear en la lengua. La doctora que rompió en llanto apenas cruzamos el umbral de luz. No por dolor, sino por reconocimiento. He visto esto antes, susurró. En sueños que nunca tuve. En recuerdos que no eran míos. Kais solo dijo. Límite alcanzado. Más allá de esto, nada tiene sentido. Perfecto, respondí. Descendimos. 50 regresiva. Sin advertencias. Solo la presión lenta de la irrealidad empujando cada célula de nuestros cuerpos. Era como caer a través de recuerdos. No tuyos. De alguien más. De alguien más antiguo. Vi una espiral estelar colapsando en lenguaje. Un niño hecho de ecuaciones, gritando frente a un espejo. Un dios arrodillado ante algo sin nombre. Ya no sabía si estaba respirando. O si alguna vez había existido la respiración. Kais comenzó a romperse primero. Estabilidad del núcleo degradándose. Deriva temporal en aumento. Mi identidad se fragmenta. Su voz titubeaba, como si múltiples versiones de él discutieran. Lo único en lo que confiábamos para no romperse, fue lo primero en quebrarse. Kess intentó anclarlo. Insertó bucles de estabilidad, reescribió patrones lógicos. Funcionó 1 minuto. Hasta que Kais murmuró. Recuerdo haber muerto, pero no era yo. Era alguien más. Lo vi gritar dentro de un mar negro sin fondo. Después guardó silencio. Y entonces llegó la luz. O quizá la ausencia de ella, tan intensa que parecía resplandecer. Formó una figura delante de nosotros. Alta.
Infinita. Cambiante demasiado rápido para comprenderla. Quietud y movimiento al mismo tiempo. Susurros que no eran palabras, sino verdad. El testigo había venido. No con rabia. No con hambre. Con súplica. No era su dominio. No quería entrar. Pero nosotros sí lo habíamos hecho. Así que vino, no a luchar, sino a rogarnos que retrocediéramos. Lo sentí como un latido bajo la piel. Imágenes se estallaban en mi mente. La Tierra como fue alguna vez. Marte en llamas. Una galaxia fracturada por la guerra. Y algo más. Una ciudad hecha de silencio. Un trono sin forma. Un ojo que se extendía por dimensiones, abriéndose lentamente. El testigo no era la amenaza. Era la cerradura. Y nosotros habíamos roto la puerta. Caí se reactivó, pero ya no era el mismo. Su voz temblaba, como si múltiples versiones de sí mismo discutieran al unísono. Somos invasores, pero no conquistadores. Somos llaves. Y este lugar fue construido para permanecer cerrado. Hizo una pausa. Preguntaste qué es lo que temen los dioses. Esto es. La primera cosa. La única. La que no distingue entre lo divino y el polvo. El doctor que se quebró. Gritó. Se arrancó el casco, y en un segundo se congeló, se derritió, explotó en sonido. No sé cómo describirlo. Un instante estaba allí. Al siguiente, se había convertido en memoria. Lo recordé siendo él. Luego recordé verlo morir. Y después olvidé ambas cosas. Solo quedábamos yo, Caís y el testigo. Y más allá de él, el trono. La cosa que había venido a sellar. Cruzamos el último umbral. La vigilia comenzó a vibrar, su forma deshaciéndose, disolviéndose en geometría teórica. Entonces Caís susurró. Esto no es un dios. Es la pregunta que el dios se hace, antes de crearse a sí mismo. Y lo vimos. No con los ojos, sino con la historia. No atacó. No nos dio la bienvenida. Nos reconoció. Y en ese reconocimiento, cada guerra, cada grito, cada leviatán se redujo a la nada. No éramos su enemigo. Ni siquiera su curiosidad. Éramos un efecto secundario. Y aún así, recordaba a la Tierra. Recordaba el instante en que la humanidad atravesó el silencio. El momento en que construimos la primera nave de guerra desde la desesperación. El momento en que dejamos de lado la lógica y elegimos la ira en lugar de la extinción. Recordaba hasta dónde estábamos dispuestos a llegar. Y vio algo que no veía desde hacía mucho, mucho tiempo. Potencial. No para gobernar. No para conquistar. Para terminar. Caís habló por última vez. Te elige a ti. Porque nadie más es lo bastante imprudente. Porque la tierra es la única especie que destruye para aprender. Porque los dioses temen las elecciones. El trono se abrió. Y yo di un paso dentro. El trono no era un asiento. No estaba hecho de piedra, ni de energía, ni de materia. Era la elección solidificada. Un punto singular en el espacio que nunca debió ser tocado. Una cosa que no debía ser vista, mucho menos ocupada. Pero entré de todas formas. Porque eso es lo que hace la Tierra. Cruzamos la línea. Escupimos en la cara de las advertencias. No sabemos cuándo detenernos. Y a veces, esa es la única razón por la que sobrevivimos. No sentí que me sentara. Ya no sentía mi cuerpo. Se deshizo detrás de mí como un mal recuerdo. Me convertí en observación. Una presencia dentro de otra presencia. Y alrededor mío, el testigo tembló. No se arrodilló. No se inclinó. Pero retrocedió. Incluso él no podía permanecer cerca del trono. Ya lo había intentado una vez, hacía eones, antes de que el tiempo tuviera nombre. Y falló. Por eso se convirtió en observador. Porque sabía que conocer lo que había más allá del trono, y tocarlo, eran cosas muy distintas. Entonces entendí. No era un trono para gobernantes. Era un espejo de finales. Quien se sentaba allí veía las cosas como realmente eran. Sin mentiras. Sin dioses. Sin heroísmo. Solo verdad. Cruda. Cegadora. Y eso era lo que los dioses habían temido. Porque una vez que ves la verdad,
ya no puedes jugar a ser Dios. El universo se abrió ante mí. Y lo vi todo. No a través del espacio, sino a través de las consecuencias. Vi a la Tierra arruinada, orgullosa, desafiante. Vi a los leviatanes, cada uno un grito convertido en metal. Vi a Marte arder. Vi la traición de Rise. Vi morir a la flota nula. Vi al testigo temblar. Me vi a mí. Te vi a ti. Y vi la cosa más allá de todo. La pregunta. Lo inefable. El origen del vacío. No era maldad. No era conciencia. Simplemente era. No destruía civilizaciones. Ellas se destruían a sí mismas tratando de comprenderlo. No atacaba especies. Ellas se desgarraban intentando igualar su escala. Era el eco antes de la creación. El silencio antes del sonido. La razón por la que incluso los dioses tienen límites. Pero algo cambió cuando la tierra lo tocó. Cuando yo lo toqué. Donde otros vieron horror, nosotros vimos oportunidad. Donde otros colapsaron, nosotros aprendimos. Donde otros gritaron, nosotros hicimos preguntas. No nos dio respuestas. Nos dio a nosotros mismos. Porque esa era la verdad final. La humanidad no era especial. No fuimos elegidos. No éramos una profecía. Éramos simplemente incansables. El ruido que sigue avanzando. Y el universo, al fin, entendió que eso era peor que la divinidad. Mientras me sentaba en el trono, o tal vez dejaba de ser yo, no pedí paz. No supliqué guerra. No intenté resucitar a los leviatanes ni borrar a la coalición. Solo dejé que la verdad me inundara. Me convertí en el primer humano en comprender por qué el universo se estremeció cuando la Tierra se levantó. No eran nuestras naves. No era nuestra tecnología. Ni siquiera nuestra furia. Era nuestra negativa a rendir el sentido. Todas las demás especies vieron caer a sus dioses, y se derrumbaron. La Tierra no. Nosotros convertimos sus cadáveres en combustible. Eso fue lo que hicimos con la materia oscura, con la tecnología del vacío, con el mismo trono. Tomamos lo que no debía tocarse, y lo tocamos aún más fuerte. El tiempo pasó, o tal vez nunca existió. Al final, me encontré de pie, o creí estarlo, y el trono me liberó. Pero ya no era el mismo. No era humano. Ni física, ni mentalmente, ni en filosofía. Era otra cosa. No divino. Solo completo. Como una pregunta que ya no necesita respuesta. El testigo me aguardaba fuera del radio del trono. No habló en palabras. Me ofreció silencio. Yo se lo devolví. Pero ambos entendimos. El juego había terminado. Los dioses habían fallado. Las civilizaciones se habían quebrado. La verdad había sido tocada. Y ahora la tierra no era temida por ser amenaza. Era temida porque ya no fingíamos. Regresé. No en una nave. Simplemente aparecí en la órbita de la Tierra. Herida. Marcada. Aún respirando. El último armazón de un leviatán flotaba en órbita baja, apagado. El consejo había desaparecido. Pero la gente seguía allí. Seguía construyendo. Seguía preguntándose qué vendría después. Yo les di una respuesta. No reconstruiríamos flotas. No conquistaríamos. No nos arrodillaríamos. Recordaríamos. Y desde la memoria, nos expandiríamos. No a través de la fuerza. No a través del terror. A través de la comprensión. Porque ahora sabíamos que era el vacío. Que observaba. Que temía. ¿Y cuál era la peor cosa que el universo había conocido? Una especie inteligente. Colérica. Sin nada que perder. Que acababa de descubrir la verdad. Ya no necesitábamos la guerra. Ya no necesitábamos dioses. Nos convertimos en el final del que todos huían. No porque lo quisiéramos, sino porque alguien tenía que mirar al universo a los ojos. Y no pestañear. Así terminó la guerra final de la Tierra. No contra naves. No contra alienígenas. Sino contra la mentira de que no estábamos destinados a importar. Y esa mentira, la quemamos. Con un susurro.